noticias, algunas que son bien alentadoras porque continúan los avances en la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19. Los laboratorios ya han comenzado a probar dosis y entonces surgen varias preguntas. ¿Cuánto falta, por ejemplo, para poder tener una vacuna que sea realmente masiva? ¿Cuántas fases quedan? Y cómo hacer también que sea segura. Vamos a hablar de esto con Flavio Salazar. Él es director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Flavio. Bienvenido aquí a 24 AM. Buenos días, Carla, y buenos días a todos los televidentes. A ver, ¿cuánto nos deberíamos entusiasmar? Hay como una especie de carrera internacional por encontrar la vacuna contra el coronavirus y ha habido varias noticias, algunas que ya se están probando en humanos, que van pasando una fase tras otra. ¿Tenemos que estar optimistas, por ejemplo, pensar en una vacuna para este año? Bueno, o sea, el optimismo siempre tiene que ser realista. Yo creo que son buenas noticias de que existan tantas distintas iniciativas a nivel mundial que hayan pasado las pruebas primeras, ¿no es cierto?, que se realizan para ver si una componente, una composición de vacuna va a tener o no va a tener una proyección y un efecto. Yo creo que en general hay varias iniciativas que han mostrado, por lo menos en modelos de animales y en los primeros estudios en humanos, que tienen un potencial de poder funcionar. Ahora, eso no significa que estos procesos se puedan acortar en demasía, porque lo que uno busca cuando hace una vacuna es que ojalá tenga el mejor efecto posible para cumplir con su fin, que es proteger a la población. Sí. Por lo tanto, no sacamos nada con hacer algo rápido sin que al final demuestre que sea protector. Entonces, por eso ¿Flavio? Creo que hay que ser moderado en eso. Este tema es súper relevante porque ha habido incluso científicos que llaman un poco a la mesura, que en el fondo dicen, ojo, hay que hacerlo bien y a lo mejor no tan rápido para que tengamos una buena vacuna. Ha habido en la historia también algunas situaciones lamentables, la vacuna de la poliomielitis, por ejemplo, que se apuró muchísimo y que tuvo consecuencias bien graves para la población o los primeros que fueron vacunados. Entonces, yo no sé cuánto tiempo demora generalmente el desarrollo de una vacuna y cuánto se está acelerando la marcha en esta carrera para tener la vacuna del coronavirus. Bueno, depende mucho. Las vacunas son todas distintas porque son específicas para cada patógeno al que se quiere tratar y en general los patógenos se comportan en forma diferente. Pero se demoran años, o sea, pueden demorarse décadas el diseño de alguna vacuna. Eso ha sido históricamente así. Ahora, yo creo que en el fondo el principal peligro no está en generar una vacuna que genere grandes daños, pero sí que genere una protección insuficiente y eso genera una situación de falsa seguridad. Por eso no creo que sea la última fase posible de acortar, porque una vez que prueben las vacunas, que es bastante interesante, que hay varias, hay una en Estados Unidos, ¿no es cierto?, Moderna, está en la de Oxford, está la China, etcétera, que están a punto de iniciar los ensayos fase 3, significa en forma masiva. Eso es bueno, eso es muy importante que se haga. Pero luego hay que esperar un tiempo para ver cuánto de esas vacunas generan o no generan protección en unas condiciones reales. Por lo tanto, esa parte vamos a tener que esperarla de todas formas. No hay ninguna manera de que podamos apurar esos resultados. Sí, ayer teníamos una noticia del Imperial College, por ejemplo, que decía que ya estaba probando en un humano sano la vacuna. Tú me dices que de ahí queda todavía el probarlo masivamente y yo no sé durante cuánto tiempo, porque aquí también tiene que haber un seguimiento en el tiempo de lo que ocurrió con cada una de las personas que se vaya vacunando. Bueno, los estudios clínicos tienen a lo menos 3 fases. La fase 1 es la que se prueba en un número limitado de individuos para ver si hay seguridad y no hay un efecto grave al principio. Eso ya se pasó, en muchas de las vacunas eso ya lo pasaron. Otras están a punto de iniciarlo. Después están los estudios fase 2, donde se utiliza un grupo más grande de voluntarios y ahí se miden los efectos inmunológicos y lo que se genera en el individuo. Eso muchas también lo han pasado, no todas, pero por lo menos habrán unas 3 o 4 que ya pasaron esa etapa 2. La etapa 3, que es la más importante, es la masiva. Ahí son miles de individuos los que se tienen que vacunar en condiciones reales y ellos tienen que tener un nivel de exposición al virus suficiente como para poder ver a la larga si es que hay una protección o no. Y por eso se debe hacer con un grupo placebo. Significa que hay un grupo de individuos que recibe una mezcla que no es la vacuna,
sin saberlo, para probar que las diferencias que se produzcan entre los que están vacunados y los que no sean reales. Entonces, eso va a tomar algunos meses, por lo menos 6 a 8 meses, el poder tener esos resultados. Por lo tanto, yo no creo que antes de un año tengamos una vacuna que esté disponible para todas las personas. Y después viene el último problema que tiene que ver con la distribución. O sea, se necesitan miles de millones de dosis, por lo tanto, van a tener que haber varias vacunas que se generen para poder ir cubriendo estas necesidades. Ahora, va a haber varias vacunas también para hacerla escalar, pero en su composición es solo una vacuna la que se está buscando para el coronavirus. He visto también estudios que dicen que en el fondo el comportamiento del coronavirus es bien disímil de un individuo a otro y que también en los rangos etarios se comporta distinto. Entonces, en algunos casos se plantea que a lo mejor se van a necesitar varias vacunas para el coronavirus. ¿Es posible pensar en la vacuna para todos los grupos etarios, en todo el mundo que funcione contra el coronavirus, o eso es más difícil? No, hay dos elementos. O sea, lo que usted dice es real. O sea, cada individuo es un universo en sí mismo, por lo tanto. Pero eso es válido para todas las vacunas y eso es válido para todas las intervenciones terapéuticas. En el fondo, por eso hay, por ejemplo, un nivel de efectividad, un 80% de efectividad, un 70% de efectividad, un 90% de efectividad, porque no todos vamos a reaccionar igual. Ese es un problema que tenemos todos. Ahora, el problema, yo creo, principal con una sola vacuna tiene que ver con la incapacidad que existe hoy día de producción a tal nivel de cubrir. ¿Cuánto? 7.000 millones, 5.000 millones de vacunas, es mucho, es demasiado grande, no existen las capacidades en un solo lugar. Por lo tanto, yo creo que se van a ir cubriendo con diferentes tipos de vacunas. Ahora, las vacunas todas tienen un mismo objetivo, que es la de reconocer una proteína que está en el virus para poder detectarla y bloquearla. Eso se puede hacer de muchas formas, por lo tanto las vacunas van a ser distintas en su composición, pero su objetivo final va a ser el mismo. Y como todas van a tener que haber pasado por todos estos estudios que yo le dije, debiese haber una garantía de que van a funcionar. Pero eso todavía no hemos llegado ahí, todavía no hemos llegado al punto en que se haya probado una vacuna en miles de pacientes en un estudio fase 3 que garantice que esa vacuna va a funcionar y se sepa qué porcentaje de protección nos va a dar. Flavio, y en todos esos estudios que se hacen, en el fondo se logra chequear a ciencia cierta, en un 100%, que la vacuna es efectiva, pero que además no trae daños colaterales. Aquí también me imagino que el día que tengamos una vacuna va a haber un desafío en la confianza, en que la gente quiera efectivamente vacunarse, en que la gente confíe en que esa vacuna va a funcionar y no le va a traer problemas, que va a ser inocua, sin efectos secundarios de importancia. ¿Eso se chequea? Bueno. ¿Una vacuna que sale al mercado es 100% segura y no hay problema para las personas de vacunarse? Bueno, todas las pruebas científicas se hacen y garantizan lo que han demostrado. Entonces, probablemente vamos a tener una vacuna que es bastante inocua, o sea, que no tiene efectos adversos, por lo menos a corto plazo. Eso va a ser bastante seguro porque van a haber pruebas que así lo indiquen. Ahora, los efectos a largo plazo tampoco uno nunca los puede determinar, pero acá quiero ser súper claro. Cualquier fármaco, cualquier remedio que usted tome, una aspirina, un ibuprofeno, lo que sea, siempre está la posibilidad de que tenga efectos adversos en algunas personas y en otras no. Por lo tanto, no existe 100% de seguridad. Pero como es costo-beneficio, o sea, lo que va a decidir si una persona se lo va a poner es el riesgo que tiene. ¿Qué le tiene más miedo? ¿A enfermarse de coronavirus o a una vacuna que tenga un porcentaje, yo no sé, 0,01% de casos que haya tenido algo? ¿Me entiende? Entonces, va a depender de esa relación entre costo-beneficio lo que va a decidir si una vacuna es buena o no. Pero no existe no le puedo decir, sería mentir, que existe un fármaco o una vacuna o cualquier tipo de terapia que sea 100% inocua y que nunca haya producido nada, porque eso no se sabe. Pero claro, el riesgo está en que a todos los pacientes se les produjera algo y esos son los que los estudios clínicos tratan de evitar ese riesgo, que no exista algo que ya se sabe que va a afectar al 60, al 20, al 30% de las personas. Pero eventos puntuales pueden siempre suceder y eso no se puede descartar. Bien, pues Flavio Salazar, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema que nos tiene bien pendientes. Nos llegan noticias alentadoras todos los días y en el fondo estamos todos ahí esperando el momento en que se produzca esa noticia, que por fin se encuentre la vacuna para el coronavirus. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen día. Muy buen día a usted, gracias. Nos vemos.